Doctor Luis Jorge Hernández, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted y a su distinguida audiencia. Bueno, doctor Hernández, el mundo está conmovido con el accidente terrible que se vivió en la Florida, en Miami, que causa al parecer la muerte de 100 personas. Eso nos tiene con el corazón destrozado. ¿Y qué con las casi 700 personas que murieron ayer por el coronavirus en Colombia? Nos volvimos insensibles, doctor Hernández. No entendemos eso y no nos preocupa manejar esta pandemia, porque gran parte de esta tragedia se debe a nuestra imprevisión, a nuestra imprudencia, a nosotros. ¿Cómo hemos manejado la pandemia, doctor Hernández, para impedir esta tragedia inmensa que estamos padeciendo? Doctor Londoño, ya lo decía muy bien usted, las cifras se han normalizado, ya se considera se normaliza tener más de 650 mortalidades diarias que se están reportando, entonces se ve como algo natural, algo normal. Ese es el peligro, normalizar eso y pensar que eso no se podía evitar o era un destino, no era un destino. Claro que ha habido fallas, ¿sí? Ha sido una crisis que ha afectado a todos los países, ningún país estaba preparado para esto, sin embargo hay cosas que se podían haber reforzado. Definitivamente la vacunación. Si bien hemos acelerado vacunación, seguimos muy lentos en vacunación en menores de 50 años. Veíamos las cifras de UCI y las cifras de UCI, casi el 70% de las personas que están en UCI son adultos medios o adultos jóvenes. No están vacunados todavía. Muchos no están vacunados, o sea, el virus tiene por dónde propagarse, tiene por dónde crecer. Dos, que el PRAS no funcionó, doctor Londoño, ni el megapras que dijo el Ministerio de Salud, después que, entre otras cosas, no lo volvió a mencionar, que era detectar casos, hacer seguimientos. Colombia está haciendo más de 100.000 tamizajes al día, pero esos tamizajes tienen que traducirse en rastreo, en seguimiento, en cortar cadenas de transmisión por parte de las EPS, de las Secretarías de Salud, y es lo que no estamos haciendo. No se alistaron tampoco las suficientes UCIs, es que el primer pico era para eso, la primera cuarentena de alistamiento. Bogotá prometió 44.000 UCIs, tenemos 2.300. No se hizo el alistamiento, no se previó eso. Señalaría esas tres dificultades, doctor Londoño. ¿Qué tienen estos efectos, doctor Hernández? Usted habla de las UCIs y uno se queda sencillamente aterrado. Pero nadie piensa en las personas, doctor Hernández, que se están asfixiando en los pasillos de los hospitales y los médicos no tienen cómo atenderlos. Doctor Hernández, es que esta tragedia, ¿qué pasa? ¿Nos volvió insensibles? ¿Nos volvió insensibles? Las personas que se mueren, terrible. Ayer fueron casi 700 personas, 700 compatriotas nuestros que perdieron la vida. Pero los que están sufriendo atrocidades, doctor Hernández, es que los efectos del coronavirus me parece que están por verse, o ya sabemos exactamente cuáles son y cuáles son las secuelas que dejan y cuál es el daño que le hace a las personas que inclusive pueden sobrevivir. Es cierto, tenemos todos los días personas esperando UCI y las personas están con oxígeno, cánulas de alto flujo, esperando que se ocupen una UCI. Algunos hospitales, clínicas se están aplicando ya protocolos bioéticos de selección o protocolos de sedación. Muy grave, eso es cierto, y no lo previmos, se podía haber hecho un alistamiento. A eso se agrega una complicación, doctor Londoño, es la posible llegada de la variante, ya lo dijo el ministerio, el ministro de Salud dijo hace 2 días, es inevitable la llegada de la variante Delta a Colombia. Entonces, que tiene mucha más transmisibilidad e infecciosidad, llega en mal momento, doctor Londoño, porque llega a complicar las cosas, ojalá no pase eso, pero hay que tener muy sobre aviso a la comunidad, a la ciudadanía con esta variante. Hay que acelerar la vacunación, hay que reforzar todos los protocolos.
Si el gobierno está haciendo aperturas paulatinas o aperturas, que es el decreto de reapertura, eso hay que medirlo, hay que estar midiendo aforos y protocolos de bioseguridad. O sea, no se puede esperar ninguna norma sanitaria sin que se monte un sistema de seguimiento estricto y de controles. Ahí también estamos fallando, porque se lanza la norma, pero no hay protocolos de seguimiento, no se hace seguimiento a los aforos, a la distancia física, a las aglomeraciones. Es una falla de monitoreo y estamos como que a ver qué pasa. Es necesario que el gobierno refuerce todo eso, doctor Londoño. Doctor Hernández, se han hecho estudios y hay alguno que hizo una especie de ranking o de lista o de como se le quiera llamar para determinar cómo se ha manejado la pandemia, cómo se ha manejado el coronavirus. ¿Cómo nos fue en ese estudio, doctor Hernández? Que es una cosa que usted ha denunciado y parece que a la gente no le hubiera hecho la suficiente impresión. ¿Cómo estamos en ese ranking mundial de manejo de la pandemia? Sí, doctor Londoño, es el ranking de la agencia Bloomberg de Estados Unidos, que es una agencia muy reconocida que hace estos monitoreos sociales de impacto en salud y evaluó casi 56 países y Colombia está de penúltima. ¿Qué observó ese ranking de cosas interesantes? Los primeros países con mejores prácticas, ellos parten de una pregunta: ¿cuál sería el mejor país para que un ciudadano viva pues en medio de la pandemia y encuentre una buena respuesta estatal? Estaban en el primer ranking hacia marzo, están los países de Asia, siguen estando Singapur, Corea del Sur, Japón. Sin embargo, se han venido corriendo por la vacunación. Bajaron un poco la guardia de la vacunación países como Corea del Sur, como Singapur, la misma China, bajaron la guardia y han subido países que han tenido mejores prácticas de vacunación, Estados Unidos y Reino Unido. Pero en los últimos lugares aparece Brasil, aparece Argentina, aparece Colombia. ¿Qué mide este ranking de resiliencia? Mide varias variables. Una es la capacidad diagnóstica del país, hacer tamizajes, pero unido a las medidas de seguimiento y de rastreo y de aislamiento de casos. Dos, la tasa de mortalidad, porque de todos los indicadores, doctor Londoño, el más fiable es la mortalidad, no los casos activos, no el número de casos, porque eso mide la capacidad diagnóstica del país, sino los que se mueren en definitiva es el impacto en todos los países que tengan más mortalidad. Están monitoreando también la capacidad de respuesta en camas, en ocupación de camas, ¿sí? No como el indicador que lo tiene el ministerio, que es el número de camas, sino la ocupación real, ¿sí? Y cobertura de vacunación. Entonces, Colombia ha colocado puestos 16 millones de dosis acumuladas, pero en segunda dosis estamos muy bajitos todavía, una tercera parte. Recordemos que una persona es inmunizada 14 días después de la segunda dosis. Eso es inmunización. Una dosis no, son 14 días después de la segunda dosis. Entonces en el ranking no nos fue bien, quedamos de penúltimo después de Brasil, el último es Argentina. No estamos teniendo buenas prácticas de respuesta frente a la pandemia, eso señala el ranking internacional. Doctor Luis Jorge Hernández, una pregunta que uno se hace, este pico de la pandemia, que si es pico, si es meseta, esas son discusiones que ni nos van ni nos vienen, en esta situación trágica en que estamos, ¿cuánto más va a durar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con esta cifra que a quienes tenemos alguna sensibilidad nos parte el corazón, doctor Hernández? Ayer se murieron 700 compatriotas y eso no nos inquieta. Pero por favor, ¿cuánto más va a durar este que llaman pico de la pandemia? Parece un pico eterno, doctor Londoño, parece no acabar, pero digamos las simulaciones que se han hecho desde la Universidad de Washington, el Global Health, y que se han hecho también, nosotros lo hemos hecho desde la Universidad de los Andes, muestran que se va a prolongar hacia la mitad del mes de julio, ¿sí? Y luego va a comenzar un descenso, ¿sí? Esta meseta alta ha tenido oscilaciones y hay muchas cosas que han contribuido a agravarla, las aglomeraciones por el conflicto, por
tensión económica, política, han ayudado también. Todo eso ha influido. Pero hacia mediados de julio, la simulación muestra hacia el 20-21 de julio, comienza a defender. Grave, porque es que estamos todavía a 3 semanas. A 20 días, claro. No aguanta una intensidad y esperamos que esta variante que llega no vaya a influir mucho. Entonces hay que acelerar la vacunación, pero colocando los esquemas como son. El autocuidado de las familias, doctor Londoño, el cuidado y el cuidado mutuo, no hay más. Sí, evitar llegar a una UCI, tener aislamiento, distancia física, el tapabocas, espacios bien ventilados, hacer actividad física. No hay más en este momento sino el autocuidado. Claro, pero 3 semanas a 700 muertos por día. Lo que nos espera es una cosa terrible. Pero eso depende en gran parte de cómo nos comportemos, doctor Hernández. Es que la gente no ha recibido el mensaje o no le importa o es insensible. Yo no sé qué es lo que sucede. Pero cómo no acude la gente a vacunarse. Pero cómo no se cuida, pero cómo no se evitan las aglomeraciones, cómo seguimos registrando esos espectáculos lacerantes de personas dando gritos y dando brincos y dando saltos porque están interceptando el camino de los otros hacia su trabajo o hacia su casa. Y uno dice, ¿en qué país estamos viviendo? Doctor Hernández, eso está previsto para el mes de julio, pero siempre y cuando, dependiendo de cómo nos comportemos. Totalmente porque muestra oscilaciones y se ha previsto un aumento de las aglomeraciones entre el 40 y el 60% de las interacciones ciudadanas. No podemos tener más aglomeraciones, llámense religiosas, culturales, políticas, hace muchos años, porque es que el virus se transmite persona a persona. El gobierno debe medir los aforos, controlar más esto. Ha faltado mejor comunicación social de riesgo en mi vacuna. Se han hecho avances, pero mi vacuna constituye barrera de acceso también. Muchas personas van a vacunarse, no están en la base de datos. Se genera expectativa de vacunación. Las personas menores de 40 años se pueden vacunar, pero van al centro de vacunación, no hay vacunas, lo digamos ahí por los medios de comunicación. Entonces hay que hacer una comunicación adecuada al riesgo. Todas las vacunas sirven, doctor Londoño, la Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, todas son buenas, protegen contra las variantes, es la buena noticia, inclusive contra la variante Delta, claro que protegen. Sin embargo, hay mucha población no vacunada. Hay que vacunarse y no colocar talanqueras, barreras de acceso. La misión médica debe circular, es que se nos juntaron un poco de males. Entonces, en este momento es clave de lo que pase estas 3 semanas, doctor Londoño. Doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, experto en salud pública, que sus palabras sean escuchadas, que seamos razonables, que nos comportemos como nos debemos comportar para evitar que esta tragedia se siga expandiendo. En las simulaciones que se han hecho en los estudios, esto nos llevaría hasta mediados de julio para empezar a descender. No es que desaparezca, ¿no, doctor Hernández? No desaparece. El virus es aire, hay que aprender a vivir con el virus, doctor Londoño. Entonces desaparece el pico y tal vez no vayan a ser 700 muertos y esto empiece a descender, pero por favor, depende de nosotros, depende de nuestra conducta, no seamos insensatos, a vacunarse, todo el que se pueda vacunar a vacunarse y el gobierno a conseguir las vacunas, demonios, donde quiera que sea, a cualquier precio, es que es la vida de la gente lo que está en juego. Doctor Luis Jorge Hernández, cuánto le agradecemos sus palabras y que nos acompañe y que parte de su tiempo lo invierta en decirle a los colombianos lo que hay que decirles en esta crisis espantosa. Doctor Londoño, gracias a usted y a su distinguida audiencia y a cuidarse en familia. Gracias.